reavivados por la palabra de Dios. Es una cita diaria con la palabra de Dios, con los principios bíblicos, con la carta de amor que Dios tiene como un padre que le habla al hijo. Esos principios que, incorporados, que practicados en nuestra vida, pueden hacer la gran diferencia. Con este espíritu de descubrir un mensaje relevante para nuestras vidas, vamos a orar antes de meditar en la palabra de Dios. Señor y Padre nuestro, rogamos tu presencia, la asistencia de tu espiritual meditar en tu palabra. Lo hacemos, pidiéndotelo en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro viaje por el fascinante mundo de las páginas de la Biblia, hoy nos detenemos en Primera de Reyes, capítulo 7. Estamos en la época de Salomón, estamos en los tiempos que él reinaba, y en un momento de construcción de edificios. Hay un listado de edificios que Salomón hizo, cómo los hizo, el tiempo que llevó, los materiales utilizados, procurando colocar lo mejor que era disponible. Hay una sección de este capítulo 7 de Primera de Reyes, que se refiere a los muebles que estaban en el templo, un templo que tenía un mobiliario. Y yo quiero detenerme porque la Biblia dice que él hizo fuentes. El versículo 48 dice que también hizo todos los enseres que pertenecían a la casa de Dios, un altar, una mesa sobre el cual estaban los panes de la proposición. Hizo candelabros, a la derecha, 5, y otros 5 a la izquierda frente al lugar santísimo. Y yo quiero detenerme un poco en algunos de estos muebles del templo. Déjenme recordar que ese santuario, ese templo, que seguía el modelo del santuario itinerante, portátil, que el pueblo había tenido en el desierto, tenía un atrio, tenía un lugar santo y tenía un lugar santísimo. En cada uno de estos lugares había muebles, la fuente de lavamiento, el altar del sacrificio, porque eran sacrificados animales como una manera de ilustrar visualmente el plan de Dios y el costo de nuestro rescate. En el sacrificio de aquellos animales inocentes, que nada tenían que ver con el pecado, eran transferidos los pecados de una persona, simbólicamente, imaginariamente, sobre ese animal. Y ese costo del sacrificio de un animal, de un cordero, prefiguraba, ilustraba, la muerte del Cordero de Dios. Por eso, cuando Jesús muere, se terminan los sacrificios, y el templo de Jerusalén, el velo del templo, dice el Evangelio, se rompe, se rasga de arriba a abajo, como una señal de finalización de esos sacrificios. El Antiguo Testamento levantaba una pregunta: ¿dónde está el Cordero? A través del ritual del sacrificio, estos corderos sacrificados representaban al Cordero de Dios que habría de ser sacrificado. Y de la misma manera como el animal era inocente y no tenía nada que ver con los pecados de la persona que confesaba y ofrecía ese ritual, de la misma manera, Jesús, el Cordero de Dios, también es inocente y nada tiene que ver con nuestros pecados. Pero Él ocupa nuestro lugar, asume nuestro lugar. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Nosotros teníamos que morir por nuestro pecado, pero Jesús ocupa mi lugar. Él paga el precio y el costo de mi pecado para redimirme del pecado, para librarme y para ofrecerme la salvación. Por eso, cuando Juan, en los Evangelios, ve venir a Jesús, dice: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Los sacerdotes de la época de Salomón, anterior o posteriores, solamente eran un puente, eran una representación, eran una vía que acercaba a las personas hacia Dios. Así que el sacerdote, la ofrenda, el sacrificio, todo eso fue establecido para llevarnos a Dios. Jesús es el Cordero. Jesús es la ofrenda. Jesús es el sacrificio. Jesús es el sacerdote que oficia por nosotros, que ofrece su vida por nosotros para alcanzar la salvación. De manera tal que ese altar del sacrificio, que esa fuente del lavamiento representaba en el lugar donde, a través del agua, de la purificación por el agua, se obtenía la limpieza y donde a través del sacrificio se buscaba el perdón de Dios en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estaba también la mesa con los panes de la propiciación.
Esos panes prefiguraban también a Jesucristo, nuestro Señor. Por eso, cuando los evangelios hablan de Jesús, se refieren a Él como el pan vivo que descendió del cielo. Porque ese pan presente en el templo, en la época de Salomón y a través de los tiempos, era una manera de llamar la atención a otro pan vivo que iba a descender del cielo y que iba a transmitir para nosotros un alimento de vida. El pan representa a Cristo. El pan representa la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Por eso Jeremías dice, fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y me fueron por alegría y gozo de corazón. Jesús es el pan, su palabra es el pan. También acabamos de leer de los candelabros que iluminaban el lugar. Esos candelabros, esas llamas, esas luces encendidas, también representan a Jesús y a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. En un mundo en tinieblas, necesitamos de la luz. Y el Evangelio dice, invocando palabras de Jesús, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no estará en tinieblas. Y el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Jesús es la luz. Su palabra es la luz. De manera, amigos, que así, muy rápidamente, solo seleccionando algunos de estos muebles que fueron colocados y establecidos en el templo de Salomón, puedo decir que el culto, el templo, el ritual, los muebles, todo nos conduce a nuestro Señor Jesús. Es en Él que podemos ser lavados y limpiados de nuestros pecados. Es en Él que somos redimidos, porque por su muerte fue ofrecido en el altar de la cruz, pagando la culpa de nuestros pecados. Es en Él que nos alimentamos de su palabra y es en Él, en Jesús, que somos iluminados para transitar en este mundo de tinieblas. Así que, si usted pensó que no tenía nada en la vida, puedo recordar a través del registro histórico y de la Biblia que Dios es el agua que limpia, que Jesús es el agua que apaga la sed, es el pan vivo que alimenta, es la luz que ilumina, es el sacrificio pagado por nuestra redención. Suficiente para que le agradezcamos. Y lo vamos a hacer ahora, si a usted le parece bien. Voy a dejar un silencio para que cada uno le agradezca a Dios por todo lo que Jesús está dispuesto a hacer por nosotros. Usemos este momento para orar. Gracias, porque tú eres el pan vivo que descendió del cielo y que alimentas nuestra existencia. Gracias, Señor, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Jesús dio su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Gracias por representar en el templo, en el ritual, en el sacrificio, cuánto nos amas y cuánto te interesa nuestra vida. Recíbenos ahora junto a nuestros amigos y llénanos con tu bendición. No merecemos nada, pero con gratitud te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.